pasó un accidente que al niño lo atropellaron. El Red se lo llevó sin color, todo pálido, sin hablar. ¿Quién inventó los cops? Tenía un Dart todo culero y oxidado, y como el de Happy Gilmore, y el güey compró su estación de rock de su ciudad, y ahí él mismo se daba. Se baloneaba solo. Bienvenidos a La Baratinga. Les tenemos un programón padrísimo. Ahorita aprovechando que es el mes de octubre, es el mes del terror. Y así como Ernesto, pues es fan de la música y todo, y también de las películas. Yo soy fan de las películas, pero más de las películas de terror. Por eso me emociono tanto hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de uno de los maestros del terror, que seguro nos ha quitado el sueño más de alguno, con todas sus historias que nos ha contado, que nos ha dejado plasmadas en más de 500 millones de ejemplares que ha vendido de sus libros. El maestro del terror, Stephen King. Bueno, pero ¿quién es realmente Stephen King? Adriana, ¿de dónde viene su inspiración? ¿Y qué terrortinguísimos son algunos de los secretos detrás de sus libros y películas? Tú sabes algunos. Bueno, prepárense, quédense con nosotros, y porque puede ser que lo que descubran hoy no los deje dormir esta noche. ¡Qué bien! Tengo bien. Pues Stephen King es uno de los autores más prolíficos de nuestro tiempo. Se ha escrito más de 70 novelas, más de 200 relatos, ensayos, novelas cortas, incluso también ha publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. Sí, es también una biografía que hizo extensa de él, y sigue escribiendo. Todo más ahorita está escribiendo seguro. Todos los días escribe. Su infancia, platícanos, Adriana, tú siempre investigas muy bien. Platícanos de dónde salió. Stephen King, él nació en Maine, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. O sea, acaba de cumplir apenas 78 años. Imagínense, está de fiesta todavía. Sus padres eran Donald Edwin King y Nellie Ruth. El papá se dedicaba a vender aspiradoras y la mamá pues era ama de casa y también trabajaba de otras cosas. Pero cuando ahora sí que se casaron y todo, cuando fue a tener hijos, y decidieron adoptar a un niño un bebé que se llamaba David. Y la mayor sorpresa es que a los 2 años ya estaban embarazados, esperando a Stephen King. Cuando Stephen King cumplió, bueno, no cuando cumplió 2 años, pero cuando él tenía 2 añitos. Ah, sí, su papá fue el clásico que se fue a comprar cigarros y no volvió. Yo creo que de ahí sacaron la historia del papá que se va a comprar cigarros y Regresó. Fue abandonado, pero pues su madre se hizo cargo de los dos. La mamá de Stephen King, pues al quedar sola con los 2 niños, ella se hizo responsable de los 2 y pues tenía que trabajar, obviamente, y no tenía con quién dejar a los niñitos. Entonces, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, los dejaba solitos en su casa. Pero ella les inculcó mucho la lectura. Entonces sería así como un cuarto así, en su cuarto así lleno de libros como aquí ven, y les decía que tenían que leerse libros entre ellos para pues pasar el día y no estar así nomás sin hacer nada. Y desde bien chiquitos, o sea, tenía 4 o 5 años y un niño le leía al otro y el otro al otro, y entre ellos se cuidaban, pero pues ahí fue cuando les inculcó mucho lo que fue la lectura. se ve que era una gran lectora porque, pues para saber si habían leído tenían que conocer los libros. Tenemos que le dijeran, ay, leímos La Caperucita Roja y se trata de 3 lobos ahí malos, de 3 ositos, que entonces pues punto vale para la hoja. Punto bueno. Pero obviamente pues les gustaban también mucho lo que eran los cómics. Lo que más le gustaba a Stephen King pues ya desde chiquitito eran las historias de terror. La favorita era de Drácula, de los monstruos de los años 50. Todas esas lecturas que ya habían de los cómics que ya eran de terror. Su hermano también, fíjate que también le gustaba. Obviamente pues digo que se lo ocupó la mamá. Stephen King cuenta en su libro el de Mientras escribo. Está bien interesante. Cuenta ahí que su hermano era un niño muy inteligente, que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Entonces se inventó un periodiquito. Creó un periódico para la comunidad, para sus vecinos y todo. Tenía 13 años y Stephen tenía 11. Él también lo ayudó pues haciendo uno de las columnas del periódico. Pues obviamente escribías cuentos de terror, pero pues un niño chiquito, ¿verdad? Y uno de sus cuentos que también él hizo solito, ya de niño, era el de uno que hablaba de 4 animales mágicos que viajaban en un automóvil. A la mamá le encantó la historia y se la compró, y luego ella mandó imprimir y lo vendió a la familia. Entonces así lo motivó a que siguiera escribiendo. Y tuvo una historia muy curiosa, Steven, cuando estaba chiquito, que también le cuenta a su mamá, pero que él en realidad dice que no la recuerda.
que yo creo que la bloqueó su cerebro, pero mucha gente, digo, él dice que gente que le dice que de ahí nació sus ganas de escribir cosas tan macabras, porque también sus miedos, ¿no? De que estaba a los 4 años jugando con un amiguito a la orilla del tren, pues desafortunadamente pasó un accidente que al niño lo atropellaron. El tren se lo llevó y pues llegó el Steven chiquitito a su casa, todo sin color, todo pálido, sin hablar. Después la mamá se enteró del accidente y pues ella dice, no, pues él vio todo, obviamente, pero él dice que lo tiene totalmente bloqueado. Bueno, 4 años no te acuerdas, ¿no? Pero pues que supuestamente de ahí también viene su terror. Bueno, y otra de sus grandes pasiones, pues, era ir al cine. Y bueno, pues, ¿cuál crees que eran sus películas favoritas? No, pues las de miedo, imagino. Las de terror, obviamente. Y cuando no iban al cine, también se iban a casa de los amigos a ver televisión. Y ahí veían las películas mexicanas de terror, como las de Santo, como las de El viento tiene miedo. Ya es que en México en ese tiempo se hacían Buenas películas. buenas películas. De ahí salió precisamente Gonzalo Gavira, que después fue el sonidista que se llamó hasta el Oscar, creo, era el exorcista, por los efectos de terror que eran, pues cada que oían un ruido así, rasgados así de la nada, le dice que es un Gavira. De cualquier cosa De inventada. cualquier cosa inventada. Ese tipo de películas eran las que le gustaba ver en casa de sus amigos, ¿no? De terror mexicano. Mexicanos, pues sí, sí tenemos buen cine. Tenemos muy buen cine. Y de horrores, de terror. Así es, de Dráculas también hay historias, ¿no? Drácula, más de santo y creíbles. Pero no creas, o sea, él también era miedoso, no creen que era muy valiente. Y de los miedos que más tenía, pues por ejemplo, él tenía miedo a las arañas, se ve en sus películas, no vean, no sé si ya vieron y de eso y así, pero ahí vienen las alcantarillas, los espacios pequeños, los funerales. Fíjate qué curioso todo eso que te estoy diciendo, pues si el rato lo va a hacer la oscuridad y el número 13, pero lo que más ruido le da, la línea que hay entre el bien y el mal, o sea, cómo se puede una persona de repente poner loja o sea, También las atropelladas y los camiones siempre le dieron miedo. Dice una película pues el camión, camiones. pues yo creo que con el accidente del niño, Fíjate, el niño igual después. fíjate qué miedo te da eso. Cuéntanos También las atropelladas, fíjate. ¿Sí? ¿Te da miedo? Sí, pero no de los trailers, amiga. Sí. Ir borracho y que no las Bueno, pues. No, a mí pues me da miedo las películas de terror, pero me encantan las películas de terror. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que últimamente, o no sé si yo ya me volví muy, que ya no me dan miedo, o las películas ya no dan miedo. No sé. Una pregunta. Por ejemplo, me encantan a mí, no tú sabes. Pero la del Conjuro 4 no me dio miedo. No sé qué opinan ustedes. ¿A ustedes les dio miedo o no? A mí no me dio nada de miedo. O sea, está muy bien esa película y todo, pero no da miedo. Nada. Y fíjate que pues de sus gustos así macabros desde chiquito, a los 11 años comenzó a coleccionar recortes de periódicos donde hablabas de un psicópata, de un asesino serial de esa época, que se llamaba Charlie Starwick. Y ya para los años 60, que ya estaba así, pues también todavía chiquitito, estaba en la casa de una de sus tías y descubrió una tía hermana de su papá. Descubrió ahí en el ático una caja llena de escritos de su papá, que él no sabía que su papá escribía. Entonces ya dijo su mamá, le dijo, mi mamá. Y la mamá le dijo, no, sí, tu papá también escribía, nomás que no fue constante, ya no continuó y pues ya no se hizo nada, ¿no? Pero de ahí como que él dijo, no, o sea, si lo traigo, me gusta y más le metió las ganas de escribir. Y pues obviamente pues no le pagaban tanto, pero pues estaba chiquito por sus historias y decidió como en la adolescencia empezar a trabajar, ¿dónde crees? En el panteón cavando tumbas. Así serían unos metonas. No, o sea, fíjate, o sea, le tenía miedo obviamente a los muertos y a las tumbas y a todo eso y se metió a cavar tumbas. Yes. Entonces, le pagaban como $25, $50 por cada tumba que cavaba. Ahora vamos a lo que son sus inicios como escritor. Bueno, pues él desde joven empezó a escribir cuentos y a venderlos a sus compañeros, pero en 65 publicó su primer relato, que era un cómic en la revista Review, aunque pues ahí todavía no le pagaron nada. En el 66, pues decidió meterse en la universidad y estudió lengua y literatura inglesa. En la Universidad de Maine se quedó ahí mismo en la ciudad porque pues no tenía dinero para irse a otro lado, consiguió una beca y ahí estaba trabajando y estudiando. Y en el periódico donde trabajaba ahí de la universidad empezaba a escribir sobre la Guerra Fría
empezó a trabajar en la biblioteca y ahí fue donde conoció a la Tabitha, a la que sería su esposa. En la biblioteca de la escuela. ¿Y cómo lo vio la Tabitha? Ay, es que hay toda una historia de Stephen que era, dice Tabitha que ella no había conocido a un estudiante más pobre que Stephen, que él inventó los Crocs. Ay, no, ¿para qué me... Bueno, inventó los Crocs, pero que, o sea, que el güey era tan pobre que, ya ves, la de botas esas de lluvia, impermeables, que Sí. son de plástico, son más baratos que los zapatos. Entonces que el güey compraba esas botas y las recortaba para que parecieran así, pues zapatitos, realmente quedaban así como Crocs. Entonces, que si el güey se hubiera puesto buzo, hubiera hasta inventado los Crocs, cabrón. Y eran los zapatitos que usaba. Imagínate qué buena onda la Tabitha, que pues obviamente ahorita cualquiera andaría con un güey rico y famoso. Sí, pues con Stephen King. Stephen King que andaba con pinches zapatitos recortados. Entonces, bueno, yo creo que por eso siempre anduvo con ella y qué bueno que... Lo que lo valoró por lo que era, no por lo que... Exactamente. Ahí, putos para la Tabitha, ahorita mi esposa les va a contar ahí más. No, pues durante toda esa época universitaria escribió 5 novelas. Una de las que escribió se llamaba Sola de Cresta, que tú me dices que de ahí se inspiraban, yo creo, para... Cada peldaño está hecho con 2 tipos de vidrio. Vidrio templado y vidrio normal. Sí, para uno de los juegos ahí del calamar. Suelos de cristal. Y sí quedan miedos. Sí, ese es de los mejores Juegos. juegos de calamar. Y pues le pagaron $35 y ya para enero del 71 se casó con la Tabitha. Y en ese mismo año nació su hija, la mayor. Pero obviamente pues ya salieron de la universidad, no tenían los grandes trabajos, todavía no era Stephen King el escritor que conocemos y tenía que tener 2 trabajos para salir adelante. Trabajaba en una gasolinera y en una lavandería y la Tabitha trabajaba en Dunkin' Donuts y a pelintas, ¿no? O sea, salían pero tablas. Y pues con una niña, bebé, luego en los 72 nació el Joy Hill, el bebé, el segundo de los hijos y pues ya, 2 bebés, imagínate y todo, pues se cambió de trabajo a dar clases de inglés en la universidad, pero pues seguía trabajando duro y apenas le alcanzaba el tiempo para escribir. Pero se puso 2 horas diarias a escribir, a ver cómo me sale. Llegara como llegara, se ponía ahí 2 horitos a darle. Sí, pues además también era un güey con mucho tesón, mucha perseverancia. De hecho, fueron tantos sus intentos de publicar que hasta se puso a coleccionar sus cartas de rechazo. Ah, claro. Sí. Qué tierno. Y no se daba por vencido, hasta que una vez en un elevador conoció a William Thompson, mejor conocido como Bill Thompson, y se hizo amigo de él porque se cayeron bien, o sea, tanto vean lo que iba allá, qué pedo, ¿verdad? Pues aquí trayendo libros, y se hicieron amigos. Y la de pues a ver qué escribe. Sí, finalmente ese güey le cambiaría la vida, pero más adelante. Pero sí le mandó, sí le llevó libros y Sí. no los quería. 3 le rechazó Taes así, no, ni madres, cabrón. Hasta que un día, una de las obras que está escribiendo, estaba escribiendo Carrie, fíjate, la historia de Carrie que fue la que le cambió su vida, pero él no le tenía fe. Entonces, pues sí, pues suele pasar que estás así y dices, no, como que no. Entonces, porque fíjate, Carrie, pues se trata de un adolescente con poderes psíquicos, hijo de una mamá que era fanática religiosa y como que estaba así la novela así muy, muy locochona y él mismo dudó de ella, entonces dijo, lo que estoy haciendo escribiendo esto, si no tengo ni siquiera experiencia con los adolescentes en sí, pues con una muchacha adolescente y todo. Entonces como que dijo, no, ya llevaba un montón de libro y lo tiró a la basura. Entonces en una de esas la Tabitha estaba recogiendo el escritorio y la basura y encontró el escrito. Le llamó la atención porque ya te digo que ya era como la mitad. El güey escribe Biblias. Sí, pues ya era un buen. Entonces lo leyó. Pues Tabitha también es escritora, ¿no? Me cabe señalar. Tabitha también es escritora. Y dijo, ¿sabes qué? Eso tiene potencial. Llévasela al William, a Lily. Termínala y llévasela. Tiene potencial. Pues sí la escribió, la terminó y se la llevó. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué pasó? Ah, pues ahí el güey dijo, no, vuelve a escribir, cabrón. Todavía la puedes dejar un poquito mejor. Hijo, imagínate. No, cualquiera desiste y dice, si ya no le tenía fe, con esto menos. Pero sí, gracias, la persistencia y la fe que le tuvo la Tabitha a ese escrito, lo volvió a escribir. Yo creo que no lo dejó, le dijo, no, escríbelo nuevamente. Lo reescribió y finalmente fue publicada en 1974 y fue la que lo catapultó a la fama. La historia del adolescente con poderes psíquicos fue el fenómeno literario y después se convertiría en una película clásica de Brian De Palma. Sé la historia según el mes. Ya ve que era maestro para llevar dinerito a su casa y estaba allí un día ahí dando clases valiendo mal. Clases de inglés. Clases de inglés ahí enseñando, no, que
pinche Shakespeare. Pinche locos ahí aventándole bolitas de papel. Ah, no creo, porque Y en eso estaba se había estado contando historias. En eso, pues, sabes, cuando las crisis llegan, se junta el hambre con las ganas de comer. Y el güey, en una de esas dijo, no, pues, no pago mi teléfono. Es como aquí como con, no pago el cable. Y, pues, no tenía teléfono y no había cómo avisarle que habían aceptado su libro. Entonces tuve que mandar un telegrama, no se acuerda que en México había telégrafos de México. Cuando éramos niños, no sé si alguien se acuerda de que su abuelita telegramas. Bueno, a mí sí. Y sí te tocó. Así de roco soy. Pues igual ya mandaron un telegrama, nomás ahí sí llegó a la escuela. Y la secre de la escuela fue a decirle, así le tocó la clase, estaba güey, que William Shakespeare, la chingada, y ya llegaron a tocarle. Señor Stephen, le llegó un telegrama de un señor Bill. Solamente había el nombre de Bill Thorne. Güey ya sabía de lo que se trataba. Se fue temblando a hablarme. Le habló y le dijeron, pues ya te aceptamos tu novela de Kerry, te vamos a mandar $2,500, ¿cómo ves? Uy, el güey se puso feliz, cabrón, con pinches $2,500. Se puede pagar el teléfono. Para pagarte, se chinga. Y en ese tiempo, pues no era tan mal lana, luego que costaba un cochecito usado. Pero él feliz, y ya con eso fue feliz. Y le volvieron a hablar porque ahora ya te hablaba por teléfono. Le fue de chismear a su mamá, todavía vivía. Ella andaba en las últimas, su mamá tenía cáncer. Dijo, mamá, no mames, aceptaron mi novela, cabrón, la van a imprimir. Y qué bueno que fue a compartirle. Y malamente en poco tiempo su mamá moriría, fíjate, ¿no? No le tocó ver en lo que Stephen King se convertiría, que es el máximo vendedor de libros de Estados Unidos. Y gracias a que ya lo motivó mucho. Pues, Sí. No le tocó ver eso, pero bueno, por lo menos le tocó saber que ya le habían aceptado Kerry. Y a los poquito tiempo, a los mesecitos le hablaron y dijeron, oye, Stephen, vamos a hacer la versión de bolsillo. Es una versión más chiquita y más económica y se venden más. ¿Cómo ves? Te vamos a dar $400,000. ¿Qué te parece? No, pues sí, man. Madre, si con 2,500 se puso feliz, imagínate con $400,000, que no le daban los 400, se quedaba 200,000, la editora $200,000. Pero Somos $200,000 para ella. acaba la vida. En cuanto le dijeron eso, dijo, nunca más vuelvo a dar pinches casas de Shakespeare en la escuela con estos pinches niños puleros teniendo tapeditos de flores. Se fue y le dijo, todos tienen 9, cabrón, y se fue y no volvió a dar. A ver, sí, Pero, y no, pues ya, padrísimo, ¿no? Pues ya se compró un pinche Cadillac rojo, todo padrotón. no, pero lo primero que se fue a comprar no fue Un anillo para la No. Tú dirías que fue un anillo, unos aretes. No. Sí, fue un regalo para Tabita, pero fue una secadora de cabello. Quería peinar como Farrah Fawcett. Sí es cierto. En ese Entonces sabe el cortecito de pelo de Farrah Fawcett, que ese se saca con secadora. Pues entonces eso, que que se peinara como la Farrah Fawcett. De hecho, fíjate, con todo y que se compró su Cadillac rojo cuando iba a su pueblo, a Maine, en lugar dice en el Cadillac, si iba en su pinche, tenía un Dart todo culero y oxidado, y como el de Happy Gilmore, ¿te acuerdas de esta clase? Ahorita de cuentos. Y en ese pinche carrito se iba a visitar a sus amigos, pues para que no lo juzgaran y no lo vieran así raro. Siempre tuvo esos, un güey humilde. Sí, nunca perdió su esencia. Nunca perdió, no se la con todo y que se volvió puta billonario después. Pero mira, ya que, como dices tú, renunció a dar clases y todo, dijo, ahora sí, con esto me voy a enfocar y me voy a poner a escribir. Ahora todo el día, o sea, más tiempo, pues no las 2 horas diarias que le dedicaba. Pero, pues primero dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de aires y nos vamos a ir, a ver, ¿a dónde nos vamos? Puso un mapa en la mesa, cerró los ojos y le hizo así. O sea, de Estados Unidos, ¿no? El mapa de Estados Unidos. Agarramos el Geographic World, nos vamos a pinche Estados Unidos. A ver, aquí está, Estados Unidos, y le hizo así. Y cayó. Aquí cayó Wisconsin. Es que Wisconsin, ¿verdad? Él le tocó Boulder, Colorado. Boulder. Boulder, Colorado. Sí. Y bueno, ya que se fueron a ir para allá, dijo, bueno, antes que nada, que no me estoy inspirando. Yo me ¿qué quiero tal? vivir en Wisconsin. Sí, pero vamos a tomar unas vacaciones para inspirarme un poquito, así todo el rollo. Y se fueron. Wisconsin. No. A la montaña. Se fueron a las montañas de Estes Park. A un hotel, platícales. Es que ese hotel fue donde se inspiró para escribir
El Resplandor, una de sus grandes obras literarias que después también se llegó al cine y es todo, no, eso es todo una revés, o sea, por eso me había gustado una narrativa, mejor se las guardamos. Es de mis películas favoritas también Paréntesis, y para haremos toda una rarotinga solo del Resplandor. Sigamos. sí, Después en el 75, ¿cuál escribió? es la de Silent Lot que ahorita salió en película. Porque cada vez se la pueden ver ahí en sus plataformas favoritas. No, y la buscan, pero sí está ahorita. Sí. Está buena. La vimos el otro día. Sí. Y después salió la de... Salió la de Carrie. Bueno, y en el 77 se publicó Resplandor, que digo que en el 74 lo empezó a escribir, pero ya en el 77 fue cuando la publicó y fue también un súper éxito porque vendió más de 50,000 libros de la pasta dura. De la pasta blanda, que les digo que es más económica, vendió 2,5 millones de copias, ya siendo ya sus 3 primeros. No cualquiera. Y en este año nació su tercer hijo, el Owen King, que también es un gran escritor. Los dos hijos varones de Stephen King son escritores. El Owen King escribió una obra muy famosa junto con su papá que se llama Bellas Durmientes. Y luego tuvo un seudónimo, cuéntanos la historia. De Richard Bachman. Porque los 3 primeros libros que su amigo Bill le dijo, no, ni madres, que no te los acepto, los quiso sacar, pero en ese tiempo las editoras no te dejaron tener más de 2 libros al año. Entonces, para no agandallar así como que sacaba 8 libros, le dijo, pues voy a crear un seudónimo para sacar así como los que abren, como los que tienen 2 canales de YouTube. Es que el güey, dijo, te Así como el Misa. como el ¿Tienes otra? voy a sacar 2 líneas del libro. Y ahí pues escribió La Rabia, The Rage, también The Long Walk y Thinner. Pero, pues La Rabia fue un fracaso total. Ese libro se hundió como una piedra. ¿Pero por qué fue que hizo? Lo que pasa es que había chicos, ya ven que empezaban los territorios escolares y ese libro más o menos trataba de eso. Y por ahí un chico pues descubrieron que había leído el libro. Pero no por eso hizo eso, sino No, pero como que las personas te echaron la culpa, ¿no? Si ahí es el hino. Pero él dice que no fue por él, que los niños estaban rotos, ya sabían problemas, y a lo mejor sí fue una excusa, pues, pero no, sí. Aún así, quitaron todos sus libros de todas las librerías, de hecho, y fue el único que se arrepintió de escribir. ¿Y cuando lo descubrí? pues hay un entrevistador fanático lo cachó un día porque ya ves que Stephen King es muy buen narrador. Que no es Describe muy bien así de que, se le veía la rayita del pelo en el peinado y su traje azul, asustado y la chingada. Tenía en el escritorio una pinche ardillita. Y el güey describía muy bien. Y el Facu se dio cuenta. Entonces, secretario de fecha Fagma, que le hacía una entrevista. Y dice, lo hablas a todo. Le dijo, no, sí, gracias. sí soy yo. Y qué pe. Tuvo varios de sus libros que han sido destacados. Pero espérense, antes de que continuemos, acuérdense de suscribirse, darle like y compartir. Y suscríbanse. ¿Les gustó este contenido? Suscríbanse. No, es que vienen más, entonces sí activen la campanita también, porque vamos a hablar de varias de sus obras y van a estar bien padres los datos literísimos que tenemos, los que vienen ahorita y los que vienen en los siguientes capítulos. Pero bueno, de sus libros destacados de Stephen King, podemos rescatar muchos, ¿verdad? Pero algunos de ellos son, por ejemplo, La Torre Oscura, una de las sagas más épicas que llevó más de 3 décadas de escribir y que mismo describe como una de sus obras maestras. De hecho, pues está como que La Torre Oscura 1 o 2, tal, 7 llevan. De hecho, van a ser, no sé si una serie. Ya ve, por aquí tenemos los de Harry Potter. ¿Cuántos son de Harry Potter? Acá están Harry Potter. No. Esos son 7. No, Los 7. 7. Pues mira, igual de Harry Potter. A ver, señores director, yo ya estaría haciendo la pinche serie. No han de tardar. Y bueno, otra de sus obras. Bueno, pues, obviamente Resplandor, The Shining, que es un peliculón. Y bueno, un librón que de ahí salió un peliculón. Aunque a él no le encantó porque hubo algunos cambios que ya platicaremos en la rarotinga de The Shining. Pero verdad, pero es uno de sus libros favoritos. También Mecas Escrimo es una de sus obras favoritas porque no es de ficción ni nada, pero es donde comparte sus experiencias como escritor, como les dije un detalle ahorita de que él contaba eso en el libro. Está muy padre y son muy fáciles, muy digeribles de leer. O sea, bueno, obviamente no puede meter escribos ahí. Así es, te lo echo rapidito. Y aunque no es un libro como de ficción, ni de terror, ni nada de eso, dice que es uno de los libros más significativos y especiales del contexto autobiográfico que él
Y sí, te digo, está muy bonito porque platica de su hermano, de su Que familia. siempre lo hacía, en muchos de sus libros siempre el protagonista es un escritor así. Un escritor que anda viendo qué pedo en los hoteles macabros. Cierto. O un escritor que No, pues en de eso, el cuarto 400, digo 1408. pues en uno de Resplandores y otra de las películas, digo, de los libros que disfrutó mucho Stevie fue La Milla Verde, por ejemplo. Ah, sí. ¿Qué tal? Es un pelibrota del hechicero. Y otra es Apocalipsis, que se llama The Sound, que también, o sea, no es de sus libros favoritos, pero lo disfrutó mucho de escribir. Búsquelos en Sanborns simplemente. Está en todos sus libros. Está en todos sus libros. Puedes llegar a cualquier Sanborns y decirle, a ver, ¿cuántos libros de Stephen King tienes? Y va a ser todo un estate así de... Y bueno, de las adaptaciones de cine a la televisión. ¿Cuáles son esas películas más Bueno, próximas? bueno, hasta se creó una productora que era Castle Rock, que fue cuando... Lo que pasa es que unas le cagaba que le cambiara las cosas. Pues con El Resplandor le cambiaban más cosillas al final, todos saben. Entonces, de repente no quedaba muy contento con los directores hasta que encontró a Rob Reiner, que él, por ejemplo, la de Misery, le encantó cómo quedó la película. Y quedó tan chingona que se creó una productora, la creó Rob Reiner, que se llama Castle Rock. Castle Rock es un pueblo que él utiliza mucho en sus libros. Por eso la productora se llama Castle Rock Entertainment. Y bueno, pues ahí ya hicieron películas que ya le gustaron a él. Y ya lo disfrutó también. Pero bueno, empecemos por Carrie. Carrie, la del 76. Cuéntanos sobre qué. Bueno, un dato rapidísimo de esta película que, digo, está muy buena. Ha habido varias adaptaciones últimamente, pero la mejor es la del 76. Si la van a ver, búsquenla porque esa es la mejor. En los trailers pusieron más su nombre. Sí, te pusieron a Steven, en lugar de Stephen. Y pues así lo dejaron. Sí, lo dejaron. Así lo dejaron. Pero sí. Pero darle color. Y fue un gran éxito en taquilla. O sea, después de que sí el libro fue un éxito, ya le dieron hasta sus $200,000, pues hicieron la película y fue un gran éxito en Castilla, digo, en taquilla. Costó $2 millones que recaudó $30 millones solamente en Estados Unidos. La dirigió Brian De Palma, pues, imagínate. Nada más y nada menos. Él hizo Scarface, después Los Intocables, o sea, muchas películas. Misión Imposible. Ahí descubrieron que Stephen King, sus novelas podían ser exitosas en el cine. Ya En la gran pantalla. les empezó a gustar a los productores y bueno, pues después por eso hicieron tantas películas de él. Y luego pues la de Shining, que fue dirigida por Stanley Kubrick, que ahí como les contamos, pues fue muy maltratada al principio por la crítica, incluso por Stephen King, no quedó contento porque la adaptación no fue tal cual como él lo pensaba, que les digo que después vamos a platicar mucho más largo y extendido de esta película porque tiene para más y para toda la narrativa completa, pero es unas películas de culto que ahora pues ya tiene muchos fans y gusta mucho, ¿verdad? También está la de Cuenta Conmigo y eso, obviamente que pues también se han hecho varias versiones. Take your pick. Billy Boy. La primera para televisión, por eso ni siquiera está grabada en 35 milímetros. Si te fijas, está grabada como en 8 milímetros y se ven los poritos del 8 milímetros ahora que ya se puede ver. En ese tiempo, como era para televisión, pues y se notaba tanto. se notaba tanto. Y ¿quién fue el payaso? Nada más y nada menos de la primera versión de... Pues fue Tim Curry, que nosotros lo traíamos ya a colación porque hace poquito hablamos de él, porque se nos da de The Rocky Horror Picture Show, que es un gran actor sobre todo de voz. Entonces el güey sacaba unas voces tan profundas que pudo sostener un personaje en una versión de poco presupuesto, porque ni siquiera se grabó el cine, pero con su vocerrón, el payaso no listo nada más que maquillaje y su voz. Que pues, no sé, yo no la vi en su época que realmente la produjeron, yo la vi muchos años después. A mí como tal, pues no me da miedo, no sé si les digo que yo ya soy toda sensible, me daba risa, me daba miedo, pero yo conozco gente que sí de verdad, pánicos o tal, pero el libro como tal dice que sí da demasiado, menos lo he leído, pero se lo voy a leer. Pero las otras versiones nuevas están de verdad, es así, están increíbles. Yo ya las vi las dos y están haciendo ya la serie también, no sé. Pero ¿quién fue el director de las nuevas versiones? Pues un argentino, Andy Muschietti. Que yo soy fan porque Andy Muschietti no nomás ha hecho, y de eso también hizo la película de Mama, no sé decirle. Los que son así fanáticos del terror como yo, no me dejan mentir que Mama también está de no. ¿Estuvo bien?
Muy buena película y es un argentino, fíjate, padrísimo, joven, es más joven que tú y entonces tiene un chorro de carrera por delante. Y él está haciendo la serie, la de Bienvenidos a Derry, que es la serie de It. O sea, le ha sacado jugo perrísimo. De hecho, la película de It, ya la de Muschietti, recaudó más de $700 millones. Una auténtica mina de oro. No, y viene mucho más para él, ¿sabes? O sea, la verdad que me da mucho gusto que sea un argentino, o sea, un latino que ha hecho una película, porque hace mucho que no había un latino que hiciera una película de terror. No, bueno, pues Guillermo del Toro. Pero terror, cuero, mamá, y de esos no, o sea, es más ficción. Sí, o sea, yo a Guillermo del Toro lo amo, me encantan sus películas, pero no son de terror. Pues en la del esos monstruos son de los más chingones que hay. los monstruos, sí. Los monstruos, los Pero- graves de los ojos a las mañitas. Bueno, pues, Súper chingones. les da miedo. Sí, es que yo soy una insensible, yo creo. Pero bueno, sí, no, Guillermo del Toro, así mis respetos. Y la otra película que también merece toda una rerotinga. Cementerio de mascotas. Mira, está bien una estrellita. Parecemos que no se nos vaya a olvidar hablar del cementerio de mascotas. Ay, no, pero yo no vende al cementerio de mascotas todavía. Algún día, ¿verdad? Bueno, pero eso lo vamos a contar más adelante porque, como dijimos, también es de capítulo completo de Rarotinga. Pues, mano, vamos a la de las mayores y increíbles historias que es otro tipo de terror, que es horror, yo creo, es la de Misery. Sí, que Kathy Bates se ganó ahí el Oscar por recrear ahí una enfermera fanática que nomás ni menos le rompe los pies para que no se vaya de su casa. Él lo deca todo. Sí, veanla, muy buena. Esa sí es otro tipo de terror, es horror. Luego la de Sueños de Fuga, que fue considerada las mejores películas de todos los tiempos y fue nominada a 7 Oscars. Pues no ganó ninguno, pero fue nominada a 7. Lo que pasa es que también en el tiempo que fue nominada pues fue muy difícil porque fue su junto con la de Forrest Gump. Entonces pues estaba como complicado. Pero luego hizo su película con Tom Hanks también, que sacó La Milla Verde. Muy chingona, ya se también recordamos como $100 millones de taquilla. Un peliculón. Y luego la de la mierda, sí, también está muy buena. Y la del 4, la del 14, la del cuánto. Y un escritor que anda viendo hoteles embrujados. Luego, Teléfono de Harrigan de hace poquito, hace 2023. 2023, muy bueno. Luego, pues, como les dijimos, la del Misterio de Salem, que acaba de salir en el 2024, que ahorita está en las plataformas. Y ahorita deciden cuál está. Ahorita vaya corriendo, compra sus boletos. Acaba de salir. La del Camina o Muere. Camina muere, The Long Walk. Está ahorita en el cine. Aprovechen y bueno, y vayan a ver una buena película basada en un libro de Stephen King. dirigida por Francis Lawrence. Está, no sé si ya vieron los cortos ahora que fueron, no sé si vieron la de Cúpulo, pero ahí están el tráiler. Y si no, pues aquí les dejo un pedacito para que vea, pero está Think about your plan. Personally, I can't stop thinking about all that money. de que sí, y no, o sea, ya en esto It takes heavy sack to sign up for this contest. Camino o muere. Los datos rarotinguísimos. No nomás escribía libros, también le gustaba salir de sus películas. Y uno de ellos fue Freak Show, que es unas películas de series, pedacitos de cuentos, en la cual creo que en el primero o en el segundo sale de protagonista. protagonista. Y también su hijo cuando estaba chiquito, Joey, sí, digo que tenía como 9 años, el Joey. Y luego también en la de It Cemetery. Ed Cemetery es el sacerdote que está ahí dando la misa. Y también en la de It. Y también dirigió. Quiso dirigir también, ahí lo tengo que sacó su temor a los camiones, una que se llamó Maximum Overdrive, que es así como de unos trailers asesinos. Le fue muy mal y ahí ya fue cuando dijo, no, zapato el zapato. Otro rolísimo. Cuida lo que tienes porque mientras más mamoncito seas con algo, lo llamas tus temores. Y si te fijas, Stephen King siempre tuvo miedo a los camiones. Lo que pasa es que él, cuando tuvo lana, una de las primeras veces que tuvo lana, lo primero que hizo fue cambiarse una casota, pero vivía al ras de una carretera donde pasaban camiones. Por eso se le ocurría tanto los camiones asesinos y en las películas hay atropellamiento. Y el güey le gustaba salir a caminar en las mañanas, hacer un paseíto capirano para respirar, oxigenarse el cerebro, y eso sirve mucho cuando haces cosas creativas siempre. Entonces el güey un día en uno de esos paseos, pues que me lo atropellan en la calle, así una van azul, ¡paz! Cabrón, llegó y se lo llevó. Porque el conductor ahí
ahí distrayéndose con los perritos que traía y la chingada. Yo creo que iba a ir regañando a sus perritos y te animó. Y pum, cabrón, no vio al Stephen King y se lo llevó. Le fue muy mal. Casi se muere. Casi se muere. Le rompieron la pierna, la cadera, 3 costillas, el pulmón, Déjame. la cabeza. Tardó 4 meses en recuperarse. Justo Para ir cuéntales. al estreno de La Milla Verde, que fue diciembre. Pues estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Bajó 45 kilos. Pensó que ya no iba a poder escribir, fíjate. Desde lo mal que estaba. No se podía ni mover. Y al año, bueno, no al año, al tiempecito de eso, quiso comprar la camioneta que lo rolló y lo compró como por $1,500. Él le daba miedo que algún fanático la comprara o algo, entonces nomás la compró para deshacerse de ella y que no fueran a hacer algo con la camioneta. Y ya un año después, el del accidente, Brian Smith, que fue la persona que lo atropelló, murió. Pero ¿sabes qué día murió? Curiosamente, el 21 de septiembre del 2000. O sea, Ya de su cumpleaños. y cumpleaños de Stephen King. Pues no sabemos de qué murió, nomás hicieron exámenes de laboratorio como que tenían sus medicamentos como para el olor, pues algo así. Pero fue algo muy extraño que él también se preparó. Entonces él no sabía, le causó mucha inquietud, se le hizo muy curioso que además de que se murió el día de su cumpleaños, compartían el segundo nombre que era Edwin. Y él mismo decía, es como una novela de Stephen King. Así. Y otro dato raroteguísimo que te traigo yo a ti en esto que tú ni te imaginas. ¿Cuál crees que fue una de las canciones que casi ocasionó el divorcio de la Tabitha con el Steven? O sea, adóname que era obsesivo también y compulsivo, yo creo, porque esa canción la traía en todas sus versiones, la versión larga, la versión corta, la ponía por todos lados, todo el día, hasta que la Tabitha le dijo, ya, si no la dejas de poner. Yo creo que la Macarena. No. Es que hasta sale un Kiss ahí diciendo, I hate that song. No, la de, ¿qué importas? La de Mambo Number. This is Mambo number 5. Con razón. A mí no me la vista. All night long. Ay, hijo, qué. Pero todo el día. Entonces ya Tabitha estaba. Pues de película de terror. A lo mejor se andaba inspirando ahí para escribir un libro y decir, había un güey que todo el día ponía la pinche number 5. Ándale, pues yo creo. Y ya la Tabitha a ella sí ya la traía loca. Y también le gustaban las canciones de Laura Gaynor. Le gustaba Casey and the Sunshine Band. Tenemos gusto musical, pues ya le gustaba John Lennon. Los Ramones. Luego van a ver por qué. También nos gustaba el béisbol. Le gustaba mucho el béisbol, le iba a los Red Sox. Una vez hasta construyó un campo de béisbol ahí en Maine para que jugara niños. Y también ¿cuál era de una de las cosas que sus sueños? Y quería ser estrella de rock and roll. Compró una estación de radio, era como si en Guadalajara hubiera comprado Stereo Soul para que no muriera. Y el güey compró su estación de rock de su ciudad y ahí él mismo se bailoneaba solo. Se bailaba solo y daba sus recitales, que además pues también era para apoyar causas sociales. Entonces hicieron una gira para apoyar la alfabetización. Y el grupo era de escritores. El grupo eran escritores, amigos de él, y dice que otro de sus temores era que lo dejara solo tocando la guitarra. Y uno de los de sus obras que pronto va a salir también ya en Netflix para que estén listos para verla es la de Talisman. Él escribió en 1984 y ya pronto va a salir la serie de manos de Steven Spielberg. A mí no me decían Adrián Spielberg, pero por los sonidos que hacía yo cuando estudiaba, así que les explicaba a mis amigas. Y también de los creadores de Stranger Things, de los hermanos Duffer. Entonces promete ser una gran serie. Sí, ya está cultitito de salir. Esos son nuestros datos reloteguísimos. Bueno, que tiene 65 novelas, que tiene más de 200 relatos y lo que falta, ¿no? Lo que viene. Y bueno, y sus premios y reconocimientos. Ha ganado, por ejemplo, el Bram Stoker Award varias veces. Y luego recibió el de The National Book Foundation Medal, pues la medalla por su contribución a la literatura. Y Barack Obama le otorgó el National Medal of Arts en el 2015. Le falta el Nobel de Literatura, que antes era así como que soñador decir que se lo pudieran dar a un escritor con éxito comercial. Pero pues nomás desde hace poquito se le dio a Bob Dylan. No, pues sí se lo merece. Es un rolero y cantante. Y poeta escrito, ya sabe. Pues digo, si ya se lo dieron a Bob Dylan, pues ya que se lo demos también a Stephen King. Ahí un día lo veamos por ahí recibir un Oscar. Digo, un Nobel, pero también un Oscar por su contribución al cine. Claro. Su Nobel es su Oscar. Pues como ha colaborado sus colaboraciones, por ejemplo, pues con muchos directores de cine, que otros no colaboró con ellos y pues no le ha gustado tanto, pero ha colaborado también con por ejemplo, ahora con la de Talismán sí está colaborando con Peter Strauss, también con su hijo, cuando escribieron con Joey, que fue la que Sleeping Beauty, es que le digo, y también con la Tabitha ha colaborado varios de sus
La Tabita tiene varias novelas, y varios títulos muy buenos. A ver si luego le hacemos una radatina. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que Stephen King no solo es un maestro de terror, es un gran contador de historias y que nos puede cautivar y les ha gustado a pesar de que a algunas personas no les guste tanto, a otras sí. Es el escritor más exitoso de Estados Unidos. De hecho, ha vendido 500 millones de libros. Es como si cada americano vivo hubiera comprado un libro de Stephen King que tuviera en su casa. Y va a seguir. Entonces, Lean sus libros. lean sus libros por algo, o sea, tener los libros más vendidos en Estados Unidos son la Biblia y los de Stephen King. Todos deben tener un Stephen King en su casa. Y una Biblia. Nada más. Bueno, ahora que nos cuenten qué película les ha encantado de las historias de Stephen King o qué libro les gusta más. Y si no han leído, pues sí, de seguro una película han visto. Sí. Pero si no han leído sus libros, léanlos porque están increíbles. Vean las películas, están basadas en sus libros. Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos pronto para las siguientes rarotísimos datos que les vamos a dar en los siguientes capítulos que vamos a hablar del Resplandor y de Cementerio de Mascotas. Pet Cemetery. Así que nos vemos. Adiós.